Muchas gracias, Lola, y a todo el comité organizador, a Mercedes y a Raquel, de la puesta al día en nefrología, por contar conmigo y darme la oportunidad de compartir mesa con estos dos estupendos y verdaderos popes de la vasculitis. Bueno, me ha tocado el tema de las guías CADIGO. A ver, para atrás. Aquí tenéis el panel de expertos, entre otros muchos, ¿no? Sabéis que son grandes dedicados a la vasculitis. Voy a tocar algunos temas que se contemplan en la guía, no todos, algunos temas que he podido valorar que me han parecido interesantes y otros en los que he echado en falta un poquito de profundización en ese tema, ¿no? El primero es el tema de la biopsia renal, que sabéis que David Yen hace unos años publicó su artículo de no necesaria estrictamente la biopsia renal en estos pacientes, suscitó mucha discusión y bueno, lo que comentan en la guía, sin ningún grado de recomendación, porque en vasculitis hay poca literatura, menor aún que en la nefritis lúpica, por compararlas, bueno, pues que se haga biopsia siempre que se pueda, está indicada, pero que no retrase el tratamiento. Bueno, pues todos hemos tenido pacientes en fin de semana que vienen con rápidamente progresiva y le hemos indicado, le hemos pautado los pulsos de esteroides y le hemos hecho la biopsia el lunes o el martes cuando hemos podido, ¿no? O sea, pero siempre lo antes posible. El tema, el tema de la histología en las biopsias renales no profundizan mucho, sino enumeran pues el estadiaje de Verden, el estadiaje de Briggs, pero no profundizan en cuál puede ser el adecuado, ¿no? Sí que dicen que aunque el paciente tenga un daño renal avanzado y con esclerosis considerable, ese ítem solo, ese ítem histológico solo, no debe prevalecer para no tratar al paciente, porque sabemos, todos hemos tenido pacientes con un porcentaje suficiente o considerable de esclerosis que han respondido al tratamiento, y luego considerar que la vasculitis ANCA en algunos casos es limitada al riñón, pero es una enfermedad sistémica. Y no profundizan en el valor pronóstico de la histología. Quiere decir, pues, por supuesto, la escala de Verden que sabemos todos, pero no profundizan en el valor pronóstico de la histología, que a mí me hubiese gustado, porque meses después, las guías fueron en marzo, en julio publica el grupo italiano este trabajo en el que comparan, que ya estaba publicado, todos los conocéis, las tres escalas, la de Verden, la del Renal Risk Score de Briggs y la de la Clínica Mayo. La de la Clínica Mayo añade a la escala que hemos visto antes de esclerosis de mixta de semilunas, añade el compartimiento túbulo-intersticial y el vascular, que sabemos que es muy importante en todas las biopsias renales como factor pronóstico, y el del Renal Score añade, además del compartimiento intersticial, añade el porcentaje de glomérulos normales y el filtrado glomerular. Bueno, pues en este grupo italiano, con 152 pacientes, ven en su serie que esta escala de Briggs, del Renal Score y de la Clínica Mayo sí son factores de pronósticos independientes de supervivencia renal, pero no les sale la supervivencia renal con la escala de Verden. Bueno, pues a mí me hubiese gustado que se hubiese profundizado un poco en ello en las guías CADIGO. Luego, si no, lo podemos preguntar a nuestros expertos. ¿Qué más? Bueno, pues algunos de los mismos autores que la guía CADIGO, como está aquí David Yen, sacan este artículo, lo sacaron el año pasado, en el 2023, en el que dicen que es necesario definir unos criterios de remisión o de respuesta clínica adecuados y unánimes y homogéneos para todos, porque en nefritis lúpica, que siempre comparamos, lo tenemos muy definido, pero en vasculitis ANCA no. Y eso es lo que también yo he echado en falta en estas guías CADIGO. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la remisión a nivel general, sistémico, se alcanza como criterio cuando el VAS llega a 0, y para la glomerulonefritis nos dicen que nos fijemos sobre todo en un filtrado glomerular estable o que mejora. Pero en temas de proteinuria y hematuria hay muchos trabajos en hematuria, en proteinuria, sobre todo en proteinuria y hematuria persistentes, que no dan ese valor que nos esperábamos para ver si hay actividad o cronicidad.
Y luego veremos el tema de las rebiopsias. Es decir, una hematuria y una proteinuria persistentes no tienen por qué, per se, ser signos de actividad. Entonces, no se tienen por qué contemplar siempre en los criterios de remisión o respuesta que ellos pueden considerar. En cuanto a recaída, sí, la hematuria no persistente, pero sí que reaparezca, sí parece que puede, ellos dicen puede ser un indicativo de recaída renal. Bueno, los nefrólogos debemos saber interpretar estos resultados, aunque no siempre es fácil. ¿Por qué dicen eso? Bueno, pues porque hay estudios en los que la proteinuria persistente, al hacer rebiopsias renales, no las he traído, pero los tengo en oculto por si queréis, luego lo discutimos. Al hacer rebiopsias renales, esa proteinuria persistente lo que indica es cronicidad, daño crónico en el riñón. Y hay estudios que en pacientes con hematuria, los que tienen hematuria persistente, no tienen actividad a la hora de hacer la rebiopsia. Pero hay muy pocas rebiopsias o muy pocas biopsias también, primera y segunda, que sean activas sin tener hematuria. Es decir, el tener hematuria no siempre quiere decir que haya actividad, pero para tener actividad sí que hay que tener hematuria. En términos de recaída, cuando dicen que cuando quitemos o nos estemos planteando retirar al paciente el tratamiento de mantenimiento, educar muy bien al paciente y enseñarle los signos y síntomas que puede presentar a la hora de tener una recaída para diagnosticarlo lo más precozmente posible. Pues bueno, se le ponemos la colitis al paciente si se siente mal sin causa justificada de un tiempo, la coluria, la hipertensión. ¿Y por qué? Hay algunos factores de riesgo, sobre todo en estudios retrospectivos y en los grandes estudios de los ensayos clínicos post-hoc que utilizan estos factores de predicción y dicen que nos fijemos mejor, que nos fijemos más sobre todo en pacientes que tengan algún factor de riesgo de recaída, como son pues, la glomerulonatosis con polyangiitis, el PR3. Cuando tengan un aumento sérico de creatinina, y no solo porque puedan recidivar más, sino porque en un paciente que ya parte de una insuficiencia renal moderada, un brote puede ya dejarle en diálisis. Entonces es un paciente especialmente sensible. Cuando la enfermedad pues, tiene una más extensión extrarrenal. En cuanto a después del diagnóstico, pues la historia de recaída previa, los ANCAs que sigan positivos o que repositivicen, pero en ese sentido tampoco hay nada nuevo en lo que nos dicen en las guías, es que no nos fijemos solo en la determinación de ANCA. Quiere decir, por supuesto, una repositivación o aumento en los niveles puede ser premonitorio de brote y habrá que seguir más de cerca al paciente, pero no podemos tratar en base solo a unos anticuerpos. Y bueno, y como factores de tratamiento, pues que haya recibido el paciente poca dosis de ciclofosfamida por algún motivo, y, por supuesto, retirada de la inmunosupresión de corticoides. Bueno, pues en estos pacientes habría que estar más atentos a esas posibles recaídas. ¿Y de rebiopsia qué dice? Pues no nos dicen nada en el tema de la rebiopsia de recaídas, ni de resistencias, ni de o persistencia o no evolución. Simplemente nos dicen que una biopsia renal debería ser necesaria, considerada en la presentación de los síntomas y también durante el seguimiento en caso de por el tratamiento, pero no profundizan y no se plantean este tema que puede ser tema de debate, a mi opinión. En cuanto a terapia, en inducción de remisión, bueno, pues como siempre tenemos el rituximab y la ciclofosfamida. A ver que se ha quedado parado. Bueno, ahora funcionará. ¿Cuándo rituximab y cuándo ciclofosfamida? ¿No? Bueno, pues ya sabéis de los estudios RITUXVAX y los posteriores que, como tenían similitud o no inferioridad, pues ellos recomiendan el rituximab en gente joven, en mujeres fértiles que tienen problemas. Es que no funciona, no lo puedo... Se ha quedado parado en mujeres fértiles, en pacientes frágiles... a ver... Vale. Y la ciclofosfamida, ahí, en pacientes frágiles, en pacientes que queramos o que creemos que es especialmente importante el ahorro de corticoides, para mí en muchísimos pacientes, en la mayoría de ellos. En pacientes recaedores, porque sabéis que se ha visto en estudios post que la rituximab puede ser más eficaz, y en PR3. Y luego la ciclofosfamida, cuando el rituximab hay dificultad en nuestra nación. Sabéis que las guías son internacionales, son mundiales y se hacen para todo el continente. En nuestra nación esto pues, no tiene ciertamente mucho sentido, pero sí que en algunas otras sí. Y luego cuando una insuficiencia renal aguda muy severa con más de 4 de creatinina. Ahí quizá ellos recomiendan
Aunque las recomendaciones de toda esta viñeta es 1B, pero en este sentido hay poca, ellos dicen que hay poca muestra representada y que pueden recomendar ahí la combinación de ambos, de rituximab y ciclofosfamida. ¿Y cuándo oral o intravenosa? Bueno, pues generalmente a raíz del estudio Cyclops de Lewas, pues se vio que tenían similitud en eficacia, y aunque puede tener más brotes, pero tiene menor acúmulo de dosis de ciclofosfamida para la toxicidad, con lo cual recomiendan prácticamente la ciclofosfamida intravenosa y la oral, pues para aquellos países que no puedan tener acceso a la intravenosa o porque el paciente no pueda costeárselo. ¿Qué ocurre con el tema de los corticoides, que puede ser un tema también a debate? Bueno, pues ellos no emiten recomendación o grado de recomendación, pero muestran los artículos del los datos del Pexivas con la dosis reducida de esteroides, y es lo que reflejan en la guía, ¿no? Con algún grado de recomendación. Ya sabéis que en el Pexivas la dosis a la primera semana ya se reducía a la mitad, la dosis oral. Y lo que dicen que si el paciente está con ciclofosfamida, a los 6 meses debe o recomiendan que ya esté con 5 miligramos al día a los 6 meses, y en pacientes con rituximab a los 6 meses ya debiéramos haber terminado esa prednisona, ¿no? Eso en cuanto a la vía oral, pero en cuanto a la vía intravenosa no hay evidencia, y siguen escribiendo o se sigue pautando el 1-3 gramos que llevamos arrastrando, ¿no?, desde hace muchas décadas en esta patología. No hay evidencia. Hay un compañero nuestro, y he querido poner ese trabajo de un compañero nuestro de Marbella, que publica esta editorial con Bombach, en el que dice que hasta cuándo tenemos que bajar la pulsoterapia intravenosa, ¿no? Porque hablamos mucho de la oral, pero es verdad que no hay una intravenosa establecida. Él publica esta editorial sobre todo en base a este artículo de Floyd, en el que comparan dos trabajos, o sea, dos series retrospectivas de 30 pacientes en cada grupo prácticamente, y fijaos que en la dosis baja de esteroides ellos le dan un pulso único de 250 de metilprednisona seguido de 30 miligramos prednisona, casi como hacemos o como llevamos haciendo en nefritis lúpica pues 15, 18 años según las recomendaciones de Irastorza, ¿no? Comparan esta pauta con la de 1 gramo y medio de metilprednisolona seguido de 40-60 vía oral diario. Bueno, pues ve cómo en términos de remisión, incluso se alcanza la remisión más tempranamente en el grupo que le daban menos dosis de pulsoterapia y vía oral, aunque en las características basales en este grupo, porque podemos pensar que ese grupo de dosis bajas tenían menos agresividad en los datos iniciales, pero no, al comparar ambas series en las características basales, tanto en clínica como en histología, parecía más agresiva. Bueno, pues ven que remiten antes y que en términos de mortalidad, los pacientes a los que se le daba mayor dosis de esteroides, bueno, fallecían más. Es un trabajo retrospectivo muy limitado, pero puede ser la puerta hacia realizar más estudios en este sentido. ¿Y qué nos comentan de la Avacopan? Aunque luego Juliana profundizará muchísimo más en el tema. Bueno, pues tenemos los dos grandes estudios que conocéis y nos dicen que sin grado de recomendación, que es lo que he echado un poco también en falta en esta guía, que puede usarse como alternativa a los corticoides en el caso de que consideremos que queramos bajar esa toxicidad corticoidea, y en casos de filtrado bajo por los estudios post-hoc de la Avacopan, y luego también comentará Juliana otros tantos que hay, o el grupo alemán que lo ha publicado este año también, en los que se ha visto que en pacientes con filtrado bajo es todavía aún más eficaz en recuperar el filtrado, recuperar la función renal y también la proteinuria. Bueno, pues en estas dos opciones que nos dan, pues pueden entrar muchos pacientes con diabetes, pacientes obesos, pacientes con riesgo de osteopenia, osteoporosis, pacientes con trastornos del ánimo, pacientes más susceptibles a infecciones y pacientes con bajo filtrado. Es decir, esto es un amplio espectro de pacientes a los que podemos o que nos permiten incluir el Avacopan.
Y con la terapia plasmática, bueno, pues nos quedamos todos un poco parados después del Pexivas, que nos esperábamos que tuviera mejores resultados en intervalos de confianza y en todo, pero con 700 pacientes el Pexivas sabéis que no hubo diferencia en términos de mortalidad, pero sí que es verdad que el mismo Walsh, que publicó el Pexivas, hace un metaanálisis que salió, no sé si fue este año o el año pasado, ¿no? el metaanálisis de Walsh, en el que tomando el Pexivas y otros tantos más series de casos, sí que había una tendencia clara, tanto en supervivencia renal como en supervivencia del paciente a favor de la plasmaféresis. Pues por eso se ha centrado, en ese grupo se ha centrado la guía, este es el metaanálisis que os comentaba, para recomendar o seguir recomendando la plasmaféresis en pacientes con insuficiencia renal aguda grave que requisieran diálisis rápidamente progresiva, y quizá lo nuevo es que nos centramos un poquito más o definimos un poquito más la indicación en hemorragia alveolar que precise hipoxemia. Y en enfermedad refractaria que ya cada uno hacemos lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Bueno, pues el tema del Pexivas que no diera recomendación, o que sigamos recomendando la plasmaféresis en hemorragia alveolar con hipoxemia, es porque presentó muy poquitos pacientes con hemorragia alveolar severa, 60, casi 30 por grupo, ¿no? Entonces no había motivos, no tenemos todavía evidencia suficiente como para desrecomendar la plasmaféresis en estos pacientes. Y luego el metaanálisis pareció que sí. Y por último, en mantenimiento. Bueno, pues en mantenimiento con la evidencia 1C, continuar con rituximab o pasar a azatioprina. Yo no sé cuántos de vosotros seguís tratando con azatioprina a los pacientes. Las dos opciones las dan por válidas. Preferencia de rituximab en enfermedad refractaria, en PR3, en pacientes frágiles, cuando hay que ahorrar esteroides. Repito que esto es un amplio margen de pacientes, y cuando tiene alergia a la azatioprina. Y la azatioprina, cuando hay pues limitada acceso a rituximab, que en nuestra nación no pasa, o cuando hay una IgG basal bajita. Bueno, la verdad es que cuando lees las cifras de la inmunopenia por rituximab, que llega hasta el 40%, todos tenemos inmunopenia o inmunodeficiencias por rituximab, pero el 40% es mucho. A mí me sorprendió que llegara hasta el 40%, y sí que hay que tenerle cierto respeto también. La duración óptima del tratamiento entre 18 meses y 4 años por los estudios MindRisan 2 y 3, pero bueno, esta evidencia es bajita porque los intervalos de confianza del MindRisan en este caso pues hacían muy amplios y no la consideran con suficiente fuerza como para establecer una recomendación de alto grado, pero entre 18 meses y 4 años pues dan esa recomendación libre. Y luego tampoco se definen o se mojan mucho en lo que todos nos preguntábamos hace tiempo, ¿no? Y bueno, nos seguimos preguntando a veces si hacemos dosis fijas de rituximab o adecuadas a la repoblación de células B o la reactivación de los ANC. No se mojan tampoco ahí. Y bueno, no espero haber aclarado mucho porque son más dudas, ¿no? Cuando lees estas cosas, estas guías. Y desgraciadamente esta enfermedad es la que es. Hay tormentas. Este es en Almerimar, en mi pueblo, en mi ciudad. Esto fue hace 2 semanas, una tormenta que hubo preciosa y un amigo le echó la foto y la he cogido, y esta es la de Sevilla en vuestra ciudad. Y bueno, tanto en Almería como en Sevilla, como en muchos sitios, hay dudas respecto a la vasculitis ANCA, ¿no? Tenemos varias sombras que tenemos que definir y que las guías que digo pues no han sido capaz, con la evidencia que hay, de poder profundizar o darnos una recomendación sentada. Pero sí que es verdad que han hecho un buen resumen de toda la evidencia que hay y sí merece la pena leerla mucho. Ahora ya pues Enrique nos pasará al documento de consenso nuestro nacional y Juliana nos aclarará sobre todo la duda de